Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Vamos a esperar unos minutos hasta que se termine de conectar toda la gente que se ha inscrito, como así también los disertantes. Les invitamos, si quieren, en este tiempo ir comentando en el chat de qué una académica pertenecen, colegios secundarios, si son docentes, estudiantes o público en general. Buenísima la participación de distintos sectores, colegios secundarios, docentes, estudiantes, también becas de la universidad, referentes de la educación de distintos puntos del país. Si les parece, atentos y respetando los tiempos de todos y todas, vamos comenzando, al menos con la primera instancia de presentación. Les pedimos que vayan silenciando sus micrófonos. Y bueno, de este modo comenzamos este encuentro. En primer lugar me presento, mi nombre es Rocío Chinelato, actualmente me desempeño como presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba. Estoy junto a Eliana Córdoba y Gastón Soler, que ellos son conciliarios estudiantiles, que también forman parte de esta federación. Tuvimos esta iniciativa de poder generar esta actividad, esta charla, este encuentro virtual, que se denomina Emergencia Educativa, los desafíos del sistema educativo, también el desafío que va a ser el ingreso a la universidad tras la pandemia, con la finalidad de poder abordar estas temáticas tan importantes en este contexto también tan complejo que estamos atravesando como país y como sociedad, donde, bueno, la educación es fundamental. En eso agradecemos la presencia de todos los asistentes, todos los participantes, resaltando la diversidad, que no solamente somos estudiantes universitarios o autoridades universitarias, sino también hay referentes del medio, hay autoridades de centros de estudiantes secundarios, docentes del nivel secundario de distintos puntos de la provincia. Ahí podemos ver a Ezequiel, a Daniel, que son representantes estudiantiles del nivel secundario. Y bueno, agradecemos también la presencia de Brenda Austin, de Marcelo Conrero y de John Boreto, quienes van a ser los disertantes del día de hoy. Les paso la palabra a mis compañeros, Eliana y Gastón, para que continúen con la presentación. Bueno, gracias Rochi, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor poder estar hoy presente en esta nueva actividad virtual de la FUC con la presencia de tres grandes expositores y referentes para nosotros. Como decía Rocío, mi nombre es Eliana, voy a estar junto con Rocío y Gastón a cargo de la actividad. Soy conciliaria estudiantil y secretaria general de la agrupación Franja Morada. Como estudiantes universitarios creíamos cuando pensábamos esta actividad esencial poder estar atentos a la situación actual del sistema educativo, no solo del nivel al que pertenecemos, la universidad, sino también del inicial y medio. Desde nuestra agrupación y la Federación Universitaria, la conducción de la misma, creemos que el establecimiento de la educación como una actividad esencial es clave para poder lograr políticas de acompañamiento que aseguren el ingreso, el egreso y la permanencia de estudiantes en todos los niveles educativos, con medios y acciones que logren la contención escolar. Muchas de estas acciones de contención, de asistencia, de acompañamiento, fueron implementadas ya en términos universitarios, más precisamente en la universidad, y es por eso que nos pareció oportuno poder conversar hoy con Brenda para que nos cuente la implicancia de este proyecto y sobre todo nos dé una mirada integral del estado de la educación nacional en todos los niveles, y también con Joeto y Marcelo Correro, quienes podrán darnos una mirada más integral desde el ámbito educativo y cómo esto afecta a los ingresos de futuros compañeros de la universidad. Por último, me sumo a los agradecimientos de Rocío, a ellos tres por la presencia, a los estudiantes de distintas universidades que se encuentran hoy participando, estudiantes del nivel secundario que se sumaron para poder darnos también su mirada y su experiencia en primera persona, y a todos los que están presentes. Ahora Gastón les va a contar la modalidad y va a presentar a los disertantes, así ya podemos arrancar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gastón Soler, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, soy conciliario estudiantil y también secretario general de la Regional Córdoba. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las participantes que se encuentran conectados, docentes, estudiantes de la universidad, estudiantes del secundario. Hoy nos encontramos discutiendo los desafíos que está atravesando el sistema educativo nacional
el abandono y la falta de importancia que se le está dando del gobierno de Alberto Fernández a la educación. Este abandono lo vamos a ver reflejado en los ingresos a la universidad tras la pandemia. Vamos a contar con las palabras de 3 especialistas en materia de educación. En primer lugar, Brenda Austin es diputada por la Unión Cívica Radical, es abogada, magíster en estudios políticos aplicados, fue secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, fue directora de Fiscalización y Recaudación de la Municipalidad, expresidenta de la Federación Universitaria de Córdoba y expresidenta del Centro Estudiante de Derecho. Marcelo Conrero. Marcelo es decano y docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es ingeniero agrónomo, titular del área de gestión institucional de la UNC, es presidente del Foro de Decanos de Agronomía del Mercosur, Bolivia y Chile, codirector de Secretaría Ejecutiva del Foro Académico. También fue presidente del Centro Estudiante de Ciencias Agropecuarias. También contamos con la presencia de John Boreto. John es decano y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, contador público, magíster en formulación, evaluación y administración de proyectos de inversión. Fue secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba, expresidente de la Federación Universitaria de Córdoba y expresidente del Centro Estudiante de Ciencias Económicas. Bien, le vamos a dar las palabras a ellos 3. La idea es que puedan dar sus apreciaciones en un lapso de 15 minutos y después abramos las preguntas que las pueden ir haciendo desde ya cuando terminen los 3 de disertar. Las preguntas las pueden ir haciendo por el chat y una vez que terminen se las vamos a hacer a los 3 disertantes. Brenda, te damos la palabra. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Preguntar si se escucha bien. Estoy en unas condiciones medias precarias hablando. Primero, bueno, agradecerle por supuesto a la Federación Universitaria de Córdoba por esta invitación a compartir con ustedes. Realmente agradezco muchísimo que nos estén acompañando representantes de los centros de estudiantes secundarios. La verdad que tengo más ganas de escucharlos a ustedes, de poder saber cómo están viendo, cómo están viviendo este tiempo que ha pasado hasta acá. De modo que voy a tratar de ser bastante sintética para que nos pueda quedar alguna oportunidad de intercambio. Contarles que, bueno, lamentablemente me agarra la reunión en el regreso a Córdoba desde Buenos Aires, a donde vinimos a la sesión, y ahora estamos estacionados para no perder señal. Bueno, contarles un poco, quiero contarles la estructura del proyecto, digamos, qué es lo que presentamos y por qué, pero primero, antes de arrancar, algunas reflexiones de cuáles son los problemas que entiendo y creo que ya tenía la educación argentina y que no ha hecho más que agravarse, que multiplicarse con la pandemia. Miren, cualquier indicador que tomemos hoy para mirar el sistema educativo desde el nivel inicial hasta la universidad en nuestro país, lo que nos va a mostrar es que su marca distintiva es la desigualdad. Vamos a poder ver que en distintas provincias de nuestro país, en algunas de ellas se invierte hasta 5 veces menos por alumno estatal que en otras. Imagínense lo que eso representa para los salarios docentes, lo que representa para la inversión en la infraestructura de una escuela, es decir, las condiciones para poder llevar adelante el proceso educativo. Entonces, tenemos una desigualdad que tiene que ver con la inversión, tenemos una desigualdad que tiene que ver con los contextos socioeconómicos. No es lo mismo las condiciones y las trayectorias educativas de quienes vienen de familias con menores recursos, de quienes vienen de familias con mayores recursos, y esto fundamentalmente se ve en lo que es una deuda que tiene nuestro Estado argentino, que es la de la escolarización en la primera infancia, ¿no? Quienes provienen de los hogares de menores recursos entran más tarde al sistema educativo, entran más tarde a lo que es el nivel inicial, a las salas de 3, a las salas de 4 años, en gran medida porque hoy esa propuesta, esa oferta educativa está en manos del sector privado.
Entonces, nosotros ya teníamos un problema de desigualdad en Argentina que, por cierto, era el más, en varios años, distintos instrumentos, distintas evaluaciones mostraron que era el más grave de la región. Es decir, Argentina es el país que tiene indicadores de mayor desigualdad educativa de Latinoamérica, ¿no? Un dato que parecería ser que a primera vista no confirma lo que nosotros creemos, ¿no?, de nuestro propio sistema, que pareciera ser un gran factor para igualdad en oportunidad. Entonces digo, en ese contexto aparece la pandemia. Una pandemia que, como ustedes saben, sobre todo quienes están cursando carreras en la universidad y quienes están cursando en la escuela secundaria, saben que se migró de modo absoluto a la virtualidad. Bueno, fíjense, hoy ya los datos oficiales hablan de que 1 millón de chicos y chicas en nuestro país dejaron la escuela. Han abandonado la escuela secundaria. Este es un resultado de hace más de un mes atrás, bastante más, donde ya los números son peores que todos los promedios de los años anteriores. Y por otro lado, lo que vemos también, según distintos analizados, es que el gran problema tiene que ver con la conectividad en la Argentina. Hoy hay provincias donde 4 de cada 10 chicos y chicas no tienen acceso a internet en sus hogares. Entonces, claro, un sistema educativo que migró sus contenidos a la virtualidad, pero que no garantizó las condiciones para que sus estudiantes tengan las herramientas, es algo así como una parte del curso, imagínense el 40% del curso, en algunas provincias, golpeando la puerta para entrar al aula sin que nadie los deje entrar. Eso es lo que ha estado pasando en Argentina desde marzo hasta acá. Eso, por supuesto que no es lo mismo el impacto que puede tener en un mes, en 2 meses, que en prácticamente un año escolar. Por otro lado, también hay indicadores que muestran que los procesos de aprendizaje han sido distintos. Por un lado, hay desigualdades en torno al uso de los equipos. Solamente, si miramos las estadísticas, 3 de cada 4 chicos usan dispositivos compartidos. En algunos casos, en las situaciones más críticas, es un teléfono celular para una familia numerosa, donde de ahí se realizan todas las actividades educativas, pero además también a veces se usa para ir a trabajar. Digo, esto está pasando hoy en la ciudad de Córdoba, y de hecho, digamos, ha promovido que en algunos lugares en la zona norte, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a esa docente que hace más o menos una semana salió a contar por todos los medios haciendo una campaña de recolección de celulares usados y de tarjetas de teléfono para que sus alumnos se puedan conectar a internet. Indudablemente hay un factor que tiene que ver con las condiciones de conectividad, hay otro factor que tiene que ver entonces con las condiciones de acompañamiento también de las familias, no en todos lados, no en todos los lugares están los padres allí acompañando a sus hijos en el proceso de aprendizaje, y en muchos lugares todo esto, digamos, ha agravado el proceso de abandono escolar. Entonces, lo primero, digo, ¿por qué decimos y pedimos la declaración de la emergencia educativa? Bueno, obviamente porque entendemos que así como en diciembre, sin pandemia, antes de todo esto, 9 áreas del Estado fueron declaradas en emergencia, entre ellos, por ejemplo, el sistema previsional, la emergencia administrativa, obviamente la emergencia sanitaria. Bueno, nosotros entendemos que lo que está ocurriendo en el sistema educativo, los peores indicadores de, obviamente, las últimas décadas, merece que llamemos a las cosas por su nombre. Lo segundo que pedimos es la declaración de la educación como una actividad esencial. ¿Para qué? ¿Para abrir todas las escuelas de golpe? No. Lo pedimos porque una vez declarado esencial, queremos que se pongan en marcha los protocolos para que cada institución discuta y decida de qué modo, de qué forma, cuándo, en qué provincia, en qué localidad van abriendo sus puertas. Devolverle a las jurisdicciones el derecho a decidir, a tomar las decisiones en materia educativa. Dicho esto, y tiene que ver con lo que mencionaba recién, porque obviamente pasaron situaciones tan absurdas como en localidades, en municipios completos, donde en toda esta pandemia no hubo un solo caso de coronavirus, que todavía al día de hoy las escuelas sigan cerradas. Para nosotros, lo que está ocurriendo
calza a la perfección con lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, que es una catástrofe nacional, ¿no? Es decir, los datos son consecuentes con el impacto que va a tener ello en una generación completa. El proyecto que presentamos, ¿qué es lo que hace? Y acá voy a ser bastante breve, así ya podemos darle también lugar a John y a Marcelo. El proyecto lo que hace es pedir la declaración de la emergencia educativa, pedir la declaración de actividad esencial, pero a la vez crear un conjunto de dispositivos, de herramientas para atender esta situación tan crítica que se está viviendo. La primera y principal es un programa de detección de estudiantes en riesgo de abandono escolar. Así como tuvimos días atrás o semanas atrás el inicio de ese detectar de salud para ver dónde estaba y cuál era el seguimiento que había que hacer en los casos de coronavirus, entendemos que hoy es importante poder identificar y acompañar a ese más de 1 millón de chicos que ya dejaron la escuela y a ese conjunto que sabemos que está en una situación absolutamente crítica. Obviamente que también entre quienes todavía permanecen conectados, entre quienes tuvieron a los ojos de la escuela continuidad pedagógica, también hay una enorme desigualdad. Se habla, capaz que algunos de ustedes lo han escuchado, de las escuelas Zoom y de las escuelas WhatsApp, para tratar de representar esta idea de que en las escuelas Zoom son las que lograron tener plataformas tecnológicas de interacción, donde los estudiantes estuvieron siguiendo las clases de manera telemática, pero mirándose a la cara con su docente, con sus compañeros en tiempo real, mientras que las escuelas WhatsApp son las que utilizaron herramientas, por ejemplo, como WhatsApp, para el envío de la tarea, y desde allí como único modo de interacción con los y las alumnas. Obviamente que los procesos de aprendizaje son absolutamente dispares. No es lo mismo estar siguiendo los contenidos, estar en contacto con los docentes, estar en contacto con sus compañeros, estar siguiendo de cerca lo que está pasando, y a la vez la misma maestra viendo cuál es la evolución que tiene de los alumnos y alumnas, que solamente mandar un mensajito de texto donde solo la mitad de las escuelas se conecta diariamente con sus alumnos. Algunas de ellas, una gran cantidad, apenas 1 o 2 veces por semana. Obviamente que eso, a lo largo de un año escolar, va a marcar de nuevo una enorme diferencia. Entonces decía, primero, un programa de detección y acompañamiento de estudiantes en riesgo de abandono escolar. ¿Para qué? Primero, para el apoyo escolar, es decir, un seguimiento de los que necesitan acompañamiento que no pueden encontrar en su familia. En segundo lugar, el otorgamiento de becas de conectividad que contemplen equipamiento, dispositivos, pueden ser celulares, pueden ser computadoras, pueden ser tablets, dispositivos electrónicos para el seguimiento, dispositivos tecnológicos y paquetes de datos. Y en tercer lugar, los comedores escolares, algo de lo que poco se habla, pero que indudablemente también va a tener un impacto muy grande en todos aquellos, en aquellos lugares justamente más vulnerables. Fíjense, las escuelas municipales de Córdoba, recién Rochi cuando los chicos hacían cuando Eli hacía la presentación, ya que tuve la oportunidad de ser secretaria de Educación del municipio, ¿no? Un municipio que tiene a su cargo 37 escuelas municipales. Bueno, allí todos los días los chicos y chicas que asistían tienen la posibilidad de acceder a la copa de leche y al comedor, con seguimiento nutricional para los chicos de bajo peso y de sobrepeso. Eso no está más, eso desapareció de la escena de un día para el otro. Por supuesto que eso va a tener un impacto, no solamente ya en el proceso de aprendizaje de los chicos, sino en cuestiones vitales que tienen que ver con la alimentación. Entonces, la reapertura de los comedores escolares, con el seguimiento en particular de los niños y niñas en contextos más críticos. Sabemos que vamos a terminar el año con un porcentaje de más del 60% en contextos de pobreza, de modo que la apertura de los comedores escolares y esta acción con el Estado en el centro de la escena también es importante. No podemos seguir pidiéndole a ellos que vayan a buscar un bolsón de comida al puntero del barrio o a una cooperativa que abre con mucho esfuerzo un comedor comunitario. Necesitamos que la escuela recupere esa centralidad en articulación con no solamente la dimensión educativa, sino los ministerios de desarrollo social, los ministerios de salud, entre otros. Primer punto. Segundo punto, los transportes de Estado en una situación muy, muy crítica.
Para ellos el Congreso aprobó hace unas semanas atrás una ampliación de presupuesto. Lo que pedimos es que para que puedan recibir efectivamente y de manera rápida estas ayudas, se sumen e integren este programa de acompañamiento a los riesgos de abandono escolar. En tercer lugar, los jardines de primera infancia, esta red que yo les mencionaba recién, donde se originan las desigualdades educativas en nuestro país, está en crisis. Es decir, los pocos lugares que tenemos que están brindando oferta de primera infancia, en 3, 4 años e incluso en lo que son los jardines maternales, están cerrando. Están cerrando porque no han recibido las ayudas estatales, porque fíjense el absurdo, para los sistemas educativos, por ejemplo, si le preguntamos al ministro de Educación de la provincia de Córdoba, muchas de estas instituciones no forman parte del sistema educativo. Tampoco son consideradas un comercio, de modo que no recibieron, solamente un 10% recibió las ayudas del Estado, los ATP, entonces no pueden pagar los alquileres, no pueden pagar la luz, no pueden pagar los gastos operativos de funcionamiento y no pueden pagarle los salarios a sus docentes. Estos jardines se están cerrando y cuando estos jardines cierren, vamos a estar en las posibilidades de trabajo de miles de maestras jardineras argentinas, sino también la de una generación que no va a encontrar a dónde poder ir justamente para aprender a aprender, el momento más importante de la vida, que es el desarrollo de las capacidades cognitivas y de aprendizaje, que es la primera infancia. Entonces dijimos, primero el programa de detección y acompañamiento de los estudiantes, segundo los transportistas escolares, tercero los jardines de primera infancia, cuarto los docentes, un capítulo completo con medidas para ellos que tienen que ver, en primer lugar, con reconocer la posibilidad de que aquellos que no fueron designados, los docentes y las docentes suplentes, puedan recibir el ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué? Porque muchos, porque figuraban, digamos, mal catalogados por el propio sistema público, no han recibido ni siquiera una ayuda del Estado. Están desempleados, desocupados, los ministerios de Educación no los designan porque tienen paralizados los actos públicos. Y para ellos también pedimos, así como para los estudiantes las becas de conectividad, acá pedimos para los docentes y las docentes que cobran menos, el 20% de ellos tampoco tiene computadora. Bueno, para ellos no pedimos un crédito, que es lo que anunció días atrás el gobierno, sino efectivamente que pongan en sus manos los recursos para que puedan llevar adelante su tarea. En quinto lugar, ¿qué pedimos? Bueno, muchos de ustedes seguramente lo sabrán, cuando comienza el año, o se encuentran con la escuela reparada o se encuentran con la escuela con problemas. ¿Qué quiere decir esto? Una escuela cerrada durante 2 meses genera un montón de problemas de infraestructura. Si no hay inversión para su mantenimiento, para la preparación de los baños, el acceso al agua potable, las condiciones de higiene, el día que querramos abrir las escuelas no van a estar en condiciones. Entonces, es indudable que si vamos a contabilizar prácticamente un año de cierre de las instituciones educativas, donde justamente porque no ha sido considerado esencial, ni los directivos han ido a abrir las puertas, mucho menos los porteros o porteras, y encima se cortaron los contratos de limpieza de esas escuelas. Fíjense, algo tan... va a representar que en marzo, mayo, abril del año que viene vamos a tener un montón de escuelas con problemas de humedad. Digo, esto por conocimiento del problema que hemos tenido en escuelas con 2 meses de cierre. Entonces, queremos poner en manos, así como en marzo empezamos a preparar el sistema de salud, los hospitales, los dispensarios, hoy creemos que hay que hacer lo propio con las escuelas, hay que prepararlas para una reapertura, para esa nueva normalidad, para un sistema que va a ser distinto, de acuerdo a los protocolos que se están empezando a discutir, pero que requieren esa inversión en la infraestructura. Finalmente, un mecanismo de control. Estos son muchos recursos que ponemos en manos del Estado Nacional para que ayude a las provincias y que queremos que sean controlados. Recursos que además hoy están siendo gastados a través de otros ministerios y nosotros queremos que se gasten a través de la institución educativa. Queremos que cuando se pagan los IFE, se le paguen a las docentes. Queremos que cuando se anuncian programas de obra pública, se incluyan a las escuelas. Que cuando se hagan transferencias para programas alimentarios, se haga a través de las instituciones educativas. Y pedimos entonces un mecanismo de control con la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la emergencia educativa en el Congreso de la Nación,
y con la intervención de la Auditoría General de la Nación para que controle en tiempo real el seguimiento de estos gastos. Dicho esto, bueno, ¿qué otras cosas hemos intentado hacer? Que las distintas provincias también avancen en la declaración de sus emergencias educativas. ¿Por qué? Porque creemos que esto tiene que ser una discusión que la demos en el Congreso de la Nación, pero que también interpele a los gobiernos provinciales. Ahí lo veía a Marcelo Cosar, que ingresó, que fue uno de los autores de un proyecto en Córdoba, y algo parecido está ocurriendo en Buenos Aires, algo parecido en Santa Fe, en Entre Ríos, y pretendemos extenderlo un poco más. Último punto, en la ley obviamente hay una invitación a las universidades nacionales para que en el marco de su autonomía incluyan todos estos puntos, desde los programas de detección para, sobre todo, con el foco en los chicos y chicas del primer año de la universidad, donde indudablemente aquellos que hicieron una inversión para irse a estudiar a las ciudades, como en mi caso cuando me vine de 2.000 kilómetros a Córdoba para empezar la facultad, hay muchas familias que hicieron ese esfuerzo, que después vinieron a buscar a sus hijos y los llevaron nuevamente a su domicilio. Bueno, ahí hay un enorme problema que va a tener la universidad para ver cómo recupera y vuelve a convocar a esa generación que vio frustrado su primer año de ingreso, y cómo articula con la escuela secundaria y con el ministerio, obviamente, el enlace entre los que están terminando hoy la secundaria y lo que va a ser el ingreso de los ciclos de nivelación el año que viene. Un tema que me preocupa un montón y que seguramente Conrero y John van a referir al respecto. Bueno, creemos que este es un debate pendiente, y ya con esto cierro, que es un debate urgente, que Argentina se merece poner en el centro de la escena la discusión educativa, así como al comienzo fue la dimensión sanitaria, como luego fue la dimensión social. Hoy la urgencia tiene que estar puesta en ver qué está pasando con la educación en Argentina. La educación es el presente y es el futuro de nuestro país. Un esquema de fragmentación social, el crecimiento del abandono, lo único que va a generar es mayor conflictividad, mayor pobreza, mayores entornos de violencia. Entonces creemos que hay razones suficientes, hay datos, hay argumentos, hay elementos que nos permiten ver que se nos está yendo un año escolar completo entre las manos, y que el desafío tiene que ser ver cómo, primero, nombramos a las cosas por su nombre, segundo, diseñamos los mecanismos para repararlo, y tercero, empezamos a pensar qué tenemos que hacer para que efectivamente, como decía Naciones Unidas, no estemos frente a una verdadera catástrofe generacional. Agradecerle nuevamente la invitación y por supuesto, quedarme a disposición para el intercambio con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, por tus aportes. Ahí continuaba en el orden, si no me equivoco, Marcelo. Le damos la palabra. Gracias, Rochi. ¿Se escucha bien? Se escucha. Bueno, gracias a la FUC por esta invitación. La verdad que los felicito por organizar y poner en agenda un tema que debemos felicitar a Brenda, una gran luchadora y defensora de educación, que nos sigue mostrando su compromiso con estos ejes, ¿no?, de discusión y debate que buscan una solución a un tema que nos debería preocupar y ocupar a todos como ciudadanos, ¿no?, como padres, como abuelos, como hermanos, como hijos, como fuera. Yo, todo lo que dijo Brenda, me gustaría sumar allí un eje, en realidad, que me viene preocupando ya desde hace mucho tiempo, y que pareciera que este gobierno, ya en otros gobiernos lo ha demostrado, que no coincide lo discursivo con la acción, ¿no?, en concreto. ¿A qué me refiero? A que veo que se alienta permanentemente a que los estudiantes viren hacia la privatización, digamos, hacia la privatización del sistema. Se está tratando de empujarlos a todos los jóvenes, ¿no? Para dar un dato, entre el 2003 y el 2015, la escuela primaria pública había perdido el 10% de los estudiantes, y las privadas habían crecido un 25%. En ese mismo periodo, los secundarios, si bien habían crecido la cantidad de estudiantes, del total de crecimiento que había tenido la cantidad de estudiantes, el 41% lo había hecho en escuelas privadas.
Y de ese porcentaje también hay que destacar que egresaban un 37% más en las privadas que en las públicas. Yo creo que, ¿por qué me preguntaron ustedes decir todo esto? Yo creo que allí está la base del abandono que hay, al menos no desde los discursivos, sino desde el hecho concreto, de la educación pública en nuestro país, que es la principal herramienta que tiene un Estado para poder garantizar un derecho, ¿no? Tan universal como es la educación. Yo creo que esta desigualdad que se generó, que en realidad se profundizó con esta cuarentena que está demasiado extendida, sin ninguna planificación, obviamente, lo que trae, ante la falta de posibilidad de conectividad, como decía Brenda, de un amplio sector, que también todos entendemos y vemos que está en constante crecimiento, lamentablemente, cada vez hay más pobres en nuestro país. Eso implica que se debe pensar y actuar, obviamente, para que se puedan recibir estos jóvenes una asistencia pedagógica adecuada y un acompañamiento también socioeconómico, como también creo que Brenda decía. O sea, literalmente vemos, quienes somos padres de chicos que están en edad de secundario y de primario, de que ha habido en muchas zonas y regiones un abandono total. Sinceramente, eso es lo que se ve, y que en consecuencia es lógico que se genere este catastrófico abandono escolar, que también hacía alusión Brenda, y que creo que todavía no concluyó. Creo que va a ser mucho peor aún. Y lo que más nos preocupa, o nos debería preocupar, o nos debería llamar la atención, es que no haya una reacción por parte del Estado en cuanto a esto, ¿no? Que se ve que, de hecho, al principio era una cuarentena para acomodar el estado sanitario, para poder afrontar luego una serie de acciones, pero que en esto de la desigualdad que existe y que cada vez se profundiza más, es algo que no se puede tratar a todos los ciudadanos por iguales, y que de hecho cada sector tiene su particularidad en eso. Lo que está claro es que todos debemos defender ese derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, y que de hecho todos sabemos también, y creo que más que todos los reformistas, que debemos pelear para que el Estado sea quien en definitiva garantice de alguna manera ese derecho universal que es la educación. Yo creo que ese proceso que se viene dando de desconexión de muchos estudiantes en medio de esta pandemia, está claro que excede, obviamente, la posesión o no de una computadora, como el hecho o no de contar con conexión a Internet. Creo que la computadora y la conexión a Internet, si bien pueden ser condiciones necesarias, todos creemos que evidentemente estos no son suficientes para poder abordar todas las problemáticas de la escuela inicial, primaria y secundaria. Podría haber sido una solución en un mes, en 2 meses, pero pensando, y como lo dice el propio Estado, que esto se va a prolongar incluso hasta el año que viene, la verdad que llama poderosamente la atención que no se tome medidas en el tema, ¿no? Ahí vemos que en 6 meses, desde que empezó la pandemia, no se ha trabajado en ninguna acción concreta, específica, pensando en un protocolo, pensando en una acción que sea conducente a resolver estas problemáticas o a prevenir estas problemáticas, como de hecho lo hicimos en la Universidad Nacional de Córdoba, y que a todas luces todos sabíamos que esto iba a ocurrir, lamentablemente, ¿no? Porque si algo sabíamos que esto iba a ocurrir, porque lo veíamos en otros países. Lo que creo es que aquí hemos perdido demasiado tiempo, y que lamentablemente nos queda poco tiempo para recuperar ese tiempo perdido. Pero de todas maneras, es importante que en algún momento este tema tome ese estado que plantea Brenda, que se apruebe en la Cámara de Diputados la emergencia educativa, y que eso permita disponer de herramientas para poder subsanar, al menos en parte, todo este daño que se ha producido, ¿no? Un dato también que a mí me llamó la atención es que el 21% de los docentes de escuelas desfavorables no tienen conectividad. O sea, estamos hablando del 20% de los docentes que deberían estar dictando clases, que no poseen conectividad, esos docentes de áreas desfavorables, los cuales en agronomía estamos por ahí muy acostumbrados a tener contacto con ellos. Y otro dato que me llamó la atención es que el 40% de los hogares en Argentina no tienen internet. Esto está claro que varía de acuerdo al poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no?
si tomamos los llanos con mejor poder adquisitivo, vemos que hay digamos, un 99% que posee de alguna manera conectividad, pero si tomamos la clase baja, digamos, los que tienen problemas hoy para adquirir paquetes tecnológicos, vemos que solo el 40% o el 39% tiene conectividad. Entonces, digamos, cuando uno se pone a analizar esta situación, lo tiene que hacer considerando estas particularidades, que bueno, Brenda hablaba de las diferencias en las diferentes provincias también, que tienen que ver con esto, ¿no? Hay, en general, en Argentina, un 84% de estudiantes secundarios que tienen internet, y hay un 16% que no posee ni siquiera internet. Entonces, pensar solamente en lo educativo, sin tener en cuenta lo socioeconómico y la asistencia que muchos niños de barrios humildes necesitan, que la escuela es mucho más que la educación, sino que es un espacio de contención, vemos que el daño que se está produciendo, el no abrir los comedores, el no dar contención psicológica y alimentaria, es realmente preocupante. Digo, que se le va anexando a la falta de educación. Yo creo que por todo esto que venimos diciendo, por lo que acabo de los números que acabo de decir, creo que es indispensable que se declare esa emergencia educativa, como decía, que permita redireccionar tanto acciones como recursos para esta actividad que es esencial. Coincido con Brenda que la educación es una actividad que debe de ser declarada y que no se entiende por qué todavía no se hizo como esencial, en donde nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes puedan, de alguna manera, tener estas herramientas disponibles para poder lograr eso que siempre pregonamos, pero que debemos accionar, que es el de que la educación es la verdadera herramienta de transformación social, ¿no? Y que para eso debemos actuar en consecuencia, digamos. Es la única oportunidad que tiene un niño que le ha tocado vivir en la pobreza, es tener la posibilidad de tener educación y poder salir de la misma algún día. Digamos, no hay otro camino posible que no sea a través de la educación. Y nuestro país viene teniendo problemas, lo decía Brenda al principio, y se profundizaron ahora. Pero lo que se profundizan son la falta de acciones con respecto a esa educación. Y que, como dije al principio, pienso y temo de que lo que se esté tratando era de favorecer el crecimiento de la escuela privada por sobre la escuela pública, en un país donde hay una muy baja porcentaje de estudiantes que llegan a la universidad y muy bajo porcentaje de estudiantes que por lo tanto tienen esas oportunidades de las que siempre hablamos. Nosotros, dicho todo esto, y en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, creo que no debemos dejar ni permitir, obviamente, que el pasaje de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes desde el secundario a la universidad sea un salto al vacío. Y en eso estamos muy convencidos, y de hecho hemos tenido reuniones con nuestros rectores y nos han pedido que, como hicimos con el primer cuatrimestre, que lo hemos garantizado la mayoría de nuestras facultades, como también ya estamos garantizando los turnos de exámenes y estamos empezando el segundo cuatrimestre, algo que nos tocó, pero que tuvimos la capacidad de hacerlo, y por eso entiendo y creo y estamos convencidos que también lo podrían hacer los docentes o las escuelas, porque no creo que sea todo culpa del docente. Yo creo que es una decisión política que está faltando allí, de darle los elementos y el acompañamiento a todos los docentes para que puedan hacer lo que tal vez en la universidad pudimos hacer y que muy buenos resultados hemos tenido. Esto no es para siempre, también debo aclararlo, esto es una resolución que se tomó en una situación excepcional para que los estudiantes no perdieran un año, por lo que también Brenda decía recién, todos los que venimos del interior sabemos que la universidad es pública y es gratuita, pero no todos pueden solamente dedicarse a estudiar, sino que deben trabajar o tienen una familia que tiene un elevadísimo costo para que un hijo pueda tener este acceso a la universidad, que es libre y que es gratuita. Y ahí, como reformistas, creo que debemos actuar y defender esta inclusión verdadera con acciones concretas, y por eso que también el rector nos pidió, y por ejemplo desde mi facultad ya tomamos la resolución de poner en marcha el ingreso 2021 en forma virtual, pero no solo por tener un ingreso. Nosotros queremos ser un elemento de acompañamiento, queremos ser un elemento de contención de muchos cientos de jóvenes, porque lo veo en
por ejemplo, en mi hija, que está en el último año, además de estar atravesando toda una problemática que es cursar el último año, está con la disyuntiva de cómo va a ser el próximo año y en qué momento va a terminar su secundario y de qué manera va a poder tener posibilidades de acceder a la universidad. Y creo que también por comentarios de compañeros están buscando, por ejemplo, aquellas organizaciones que se dedican a capacitar estudiantes jóvenes y que les cobran para eso, obviamente. Entonces digo, la universidad debe, y por eso tomamos esta decisión, de salir con un ciclo virtual, asincrónico, pensando en los estudiantes que puedan tener dificultades de conectividad, como lo hemos hecho con las clases, brindarles los conocimientos indispensables y básicos para poder ingresar a una carrera universitaria, acompañarlos académicamente, y desalentar, como les decía, las academias que tienen un alto costo y que generan aún más desigualdad todavía en una sociedad cada vez más empobrecida. La idea es prepararlos con antelación, orientarlos para ese ingreso a la universidad y que después no sea un fracaso para ellos, porque venimos de un año con un fracaso, y si a ese año le sumamos un nuevo año con otro fracaso, y un año más perdido, la verdad que es una generación compleja que luego toma otros caminos y pierde las oportunidades de acceder a la educación, ¿no? Esto de hacerlo virtual, como les decía, va a dar posibilidades de preparar gratuitamente, no solo a estudiantes que puedan optar en una carrera de la facultad o de la universidad, sino que puedan usarlo para poder saber cuál es el nivel educativo que se requiere para el ingreso universitario, para el cursado de una carrera universitaria, y que lo van a poder hacer cualquier estudiante del país que quiera tener la posibilidad de aprovechar esta instancia gratuita y que luego podrá tomar la decisión de inscribirse en nuestra facultad o inscribirse definitivamente en otra facultad. Creo que brindar los contenidos necesarios para poder realizar con éxito el ingreso cuando de ello sea oportuno, porque las leyes y las disposiciones vienen cambiando todo el tiempo y la verdad que no sabemos cuándo va a terminar este secundario. Lo que sí sabemos es de que tenemos que profundizar el vínculo que ya tenemos con, por ejemplo, las escuelas secundarias. Nosotros venimos realizando talleres con las escuelas, venimos realizando conexiones con ciertas escuelas del interior para poder brindarles los materiales. Vamos a estar acercando materiales, si hace falta, impreso, para aquellos que tengan problemas de conectividad, para que no pierdan la posibilidad de contar con el material, de poder tal vez aprovechar esta situación y a lo mejor con un docente cercano a su localidad, a su barrio, poder aprovechar y tal vez sacarse las dudas si es que tiene problemas reales de conectividad. Y dejamos una puerta abierta para hacer esto mismo en febrero o marzo, cuando ojalá todo esto vuelva a la normalidad, cosa que no está siendo hoy una opción, pero que sí dejamos abierta esa posibilidad para a lo mejor un grupo más reducido, para que pueda tener posibilidad de venir y hacer los exámenes y rendir el ingreso para poder acceder, pero no porque tenga que rendir el ingreso. Queremos prepararlos académicamente para que puedan afrontar el desafío de cursar una carrera universitaria. Ese es el objetivo. Así que bueno, quiero agradecerles de nuevo, digamos, todo este desafío. Quiero felicitarla a Brenda nuevamente por su compromiso y su defensa permanente con la educación, y creo que solo así garantizaremos en este contexto una real igualdad de oportunidades, que es lo que creo que como reformistas debemos luchar y bregar todo el tiempo. Así que muchas gracias por el espacio también a la FUC y a todos los chicos de la Franja. Muchas gracias, Marcelo, por las palabras. Ahora le vamos a dar la oportunidad para que hable a John. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. Muchas gracias a la FUC por este espacio, por esta invitación. Muchas gracias a todas las personas que están participando. Un gusto además compartir con dos amigos como Brenda y con Marcelo este panel para intercambiar opiniones sobre el estado crítico de la educación en general, analizar también la cuestión desde la óptica del ingreso universitario. Simplemente agregar, por supuesto, felicitar a Brenda por esta iniciativa que es sumamente necesaria y muy pertinente. Resulta tal vez un poco paradójico, bueno, Brenda lo mencionó,
que este gobierno debutó con un proyecto de ley que estableció una colección de emergencias en diversos ámbitos, y ahora de algún modo se niegan a abordar este tema que debe estar en la agenda pública, indudablemente del Congreso, del Estado, de todos los ciudadanos, porque evidentemente la educación es esencial, además de constituir un derecho humano y social, y es clave para el desarrollo del país, ya todos lo sabemos, pero como decía Marcelo, a veces los discursos no se condicen con los hechos, de modo tal que esperemos que el Congreso de la Nación tenga la altura y el compromiso necesario para abordar esta discusión, instalarla y aprobarla. Es muy completo el proyecto porque aborda las distintas aristas. Evidentemente estamos en una situación de emergencia muy crítica, porque como señaló Brenda y también amplió Marcelo, estamos en un contexto de mucha desigualdad, y esa desigualdad que se manifiesta en muchos órdenes, tiene también una raíz muy importante, muy arraigada, lamentablemente, en la educación, en la oferta educativa pública, y a su vez las diferencias que hay entre la oferta pública y la privada. El país, Argentina, en su momento fue un país de avanzada en términos de la calidad de su educación pública hace varias décadas atrás, si uno lo comparaba en el contexto latinoamericano, y lamentablemente ha venido sufriendo un deterioro paulatino que indudablemente en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo, es probable que ese estado de desigualdad indudablemente se agudice aún más, porque cuando existen situaciones de crisis profundas, y mucho más como las que estamos viviendo ahora, que tiene características inéditas, porque nadie estaba acostumbrado a vivir en este contexto, indudablemente los resultados siempre afectan en mayor medida a los sectores más vulnerables, en todos los niveles, no solo en el nivel de la educación, en el acceso a la salud, a los bienes y servicios básicos. O sea, el resultado de las crisis profundas, en cualquier contexto, agudizan las desigualdades. Y no podemos permitirnos que en la educación la crisis llegue a un nivel de profundidad de la cual después sea muy difícil emerger. Por eso que creo que es fundamental asumir todos los actores un compromiso decisivo en encontrar soluciones y abordar esta cuestión. Porque indudablemente que la pandemia, que como señalé recién, nos presentó a todas las personas un escenario inédito, pero muchas veces cuando tenemos un problema como el que tenemos, evidentemente que no estamos exentos de tener dificultades, sobre todo por el escenario de incertidumbre que trae aparejado esta situación de la pandemia. Pero uno ante un problema, ante una adversidad, puede tomar mínimamente dos caminos. A veces el camino es inmovilizarse y detenerse. Y el otro camino, que es el que creo que hay que tomar y que de algún modo, como lo comentaba Marcelo, es el que asumimos en la universidad, es asumir ese problema sin pensar de que tenemos todo resuelto, sin desconocer las dificultades, pero enfocarnos en la solución, en la necesidad de dar respuestas que deben ser innovadoras porque tienen que anclarse o plasmarse en contextos inéditos antes que detenerse. Y muchas veces algunos actores realmente yo veo que se detienen demasiado en los reparos, en las dificultades y en la inmovilidad. Y lo digo muchas veces, por ejemplo, los sectores sindicales, que por supuesto están en su derecho en defender a sus representados, pero a veces los sectores sindicales en los distintos niveles, la verdad por ahí siento que ponen como demasiados palos en la rueda en vez de tener una actitud que defendiendo los derechos, que por supuesto hay que, los derechos laborales en un contexto inédito también,
que por supuesto deben preservarse, pero es como que no se animan a dar un paso en aras a un compromiso por encontrar con el resto de los actores que tienen que intervenir en estas soluciones, respuestas que, como digo, deben ser necesariamente innovadoras porque estamos en un contexto totalmente diferente. Entonces, lo primero que me parece que es muy importante, y por eso es importante instalar esta discusión con todos los elementos y los datos dramáticos que comentó Brenda y que también completó Marcelo con datos bien interesantes que dan muestras respecto de las condiciones que describen las condiciones de desigualdad. Obviamente que es necesario abordar esto porque es cierto, en la universidad asumimos una postura distinta, en particular en la Universidad de Córdoba, en general en el sistema, y en la Universidad de Córdoba todas las facultades, diría en mayor o menor medida, pero todas asumimos un compromiso de salvar, de mantener activa y en funcionamiento a la universidad. Yo creo que me gustaría ahí detener y señalar algunos factores que ayudaron a que la universidad pudiera dar las respuestas, como dije, no exentas de problemas y no exentas de dificultades a lo largo de este semestre, pero que a veces hay algunas condiciones que indudablemente me parece a mí que tienen ciertas ventajas en el sistema universitario respecto de los otros niveles educativos, o al menos en los otros niveles educativos, si uno lo toma en su generalidad o en su integralidad. En primer lugar, en la universidad creo que fue decisivo el norte que el rector Yuri nos puso a todos los decanos cuando allá por principios de marzo se empezaba a manifestar los efectos de la pandemia en la Argentina, se tuvieron que suspender las clases, y ahí el rector Yuri nos instó a todos los decanos de las 15 facultades a que nos pusiéramos a trabajar en un lapso de 15 días para adaptar el dictado de las carreras en la virtualidad. Evidentemente fue un trabajo enorme el que se tuvo que hacer, pero no fue un trabajo que se tuvo que hacer desde la nada, y ahí señalo otros factores que ayudaron a que pudiéramos dar esta respuesta. En primer lugar, la universidad, a través del campus virtual, y casi todas las facultades ya tenían una inversión, una infraestructura de tecnologías, servidores, plataformas educativas y ciertas experiencias sobre las cuales uno podía arrancar y proponer este cambio vertiginoso que tuvimos que realizar. En ese contexto también, sin ser una experiencia generalizada, había de todas maneras buenas experiencias en educación a distancia en la mayoría de las facultades y cierta experiencia en el uso de plataformas como ayuda, como complemento de la enseñanza presencial. Y por supuesto, se tomaron un conjunto de medidas, la universidad en su conjunto, el rectorado, un sistema de apoyo para que las facultades pudiéramos dar respuesta. Por empezar a administrar adecuadamente, se pudieron pagar todos los sueldos, por supuesto el Estado remitió los fondos, pero se siguieron pagando los sueldos y se generaron un conjunto de programas como por ejemplo las becas de conectividad que implementó la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la universidad, que permitió dar respuestas no solo a estudiantes, sino también a docentes que tuvieran dificultades o problemas de conectividad. Pero ahí hay también otro elemento que es importante, que es el que tiene que ver con las características propias que tiene el nivel universitario, donde creo que en términos generales, está mejor preparado tanto los docentes como los estudiantes por estas experiencias para manejarse, aún con dificultades, pero para manejarse mejor en el ámbito de la enseñanza virtual, que tiene mucho menos presencia en los otros niveles educativos, y además, o sea, salvo la problemática, después me voy a detener puntualmente y brevemente en la problemática del ingreso a la universidad, que es una problemática compleja, porque sabemos que ahí, en esa primera etapa, es donde mayores inconvenientes tenemos para retener a los y las estudiantes, porque ahí es donde se produce de manera más
profunda el fenómeno preocupante de la deserción estudiantil, pero en términos generales, para todos los estudiantes y las estudiantes que ya tienen un trayecto recorrido en el ámbito universitario, y por supuesto, sumado al trayecto de todos los niveles previos de formación, sin ser un experto en pedagogía, indudablemente las y los estudiantes universitarios tienen un desarrollo, una experiencia para el aprendizaje autónomo que los hace, digamos, que les hace menos dificultoso adaptarse a un contexto nuevo como es la virtualidad. Por lo tanto, digamos, además del escenario de dificultades propias y de desigualdades que señaló Brenda, que señaló Marcelo, las propias condiciones y los alcances y los objetivos específicos de los niveles previos de enseñanza lo hacen mucho más difícil, mucho más complejo para adaptarlos a la virtualidad, mucho más aún cuando existen estas dificultades o estas situaciones de desigualdad, de falta de conectividad y demás. Pero la necesidad de compartir con pares el entorno, lo que representa en todo sentido del término el espacio de la escuela, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, además de las contenciones como los programas de alimentación y demás, como los que señalaba Brenda también. En términos generales yo podría decir que, por ejemplo, en nuestra facultad, el resultado del cursado y de nuestro tránsito acelerado hacia la virtualidad en este semestre fueron muy positivos, en términos de muy positivos, fueron satisfactorios, no estuvo exento de problemas. En general, desde el punto de vista de la inclusión, entendiendo tal como el alcance que pudimos dar al proceso de enseñanza virtual, fueron satisfactorios porque hemos constatado que un mayor número de estudiantes en el primer semestre pudo participar de las actividades de enseñanza virtual, es decir, de las evaluaciones parciales que rinden los estudiantes para regularizar las materias. O sea que desde ese punto de vista es como que alcanzamos una población incluso un poquito mayor que la que habitualmente alcanzábamos, por ejemplo, si lo comparábamos con el año anterior. Lo mismo con respecto a los exámenes. A esta altura en la facultad hemos tomado aproximadamente 23.000 exámenes en el marco de la virtualidad, y también el nivel de asistencia a los exámenes fue bastante similar a la época presencial, probablemente con algunos resultados un poco distintos. El nivel de aprobados está siendo un poco menor que en la etapa presencial, cuestiones que estamos evaluando sobre la marcha permanentemente para, con la información y con los datos, poder hacer correcciones, mejoras y demás. Respecto del ingreso, le hemos prestado, no solo en la facultad, sino en todas las facultades, especial atención a primer año, al ingreso, porque conocemos que el traslado, el traspaso del nivel secundario al nivel universitario para muchos estudiantes representa una etapa compleja, tienen diversos problemas de adaptación. Como dije, es la etapa, el primer año, donde se produce de modo más marcada el fenómeno de la deserción. Por lo tanto, le prestamos especial atención. En el caso creo de casi la mayoría de las facultades, cuando se inició la pandemia y las medidas restrictivas y de aislamiento, ya habíamos concluido al menos la etapa de dictado de los ciclos de nivelación, o sea que por lo menos los estudiantes que ingresaron en este año pudieron tener esa primera instancia, aunque por ahí no se pudieron completar las evaluaciones de manera presencial, pero por lo menos el tránsito del cursado fue en esas condiciones. Nosotros, por ejemplo, en la facultad, además tenemos implementado ya desde hace varios años, o sea, no fue algo que, no fue una herramienta que usamos este año, pero que nos fue muy útil este año particularmente, que es un sistema de redictado. Esto significa que una vez que transcurre el dictado de la primera etapa del ciclo de nivelación, que es de carácter, como en ciencias agropecuarias, de carácter curricular, o sea, no es un requisito para ingresar, es parte de la carrera de la facultad.
una vez que termina el dictado del primer ciclo, se hace inmediatamente un redictado de las 3 materias, en nuestro caso, que integran ese trayecto, con el objetivo de, es una experiencia que venimos desarrollando hace un par de años, con el objetivo de que los estudiantes que no pudieron regularizar alguna de esas materias que integran ese ciclo, puedan tener la oportunidad de volver a cursarlas de manera inmediata sin esperar un año. Es una herramienta que hemos desarrollado con el objetivo de aumentar la retención y evitar esa deserción temprana. Bueno, con esta herramienta, ese dictado siempre ha sido virtual, incluso en los años anteriores, este año obviamente también, de modo tal que con esos mecanismos estamos preparando algo parecido a lo que describió Marcelo para el próximo año, que es contemplar varios dictados del ciclo de nivelación. Incluso estamos programando desarrollar, por ejemplo, 3 dictados del ciclo de nivelación, uno que empiece en febrero, otro que empiece en abril, otro que empiece en mayo, junio, de modo tal que para poder dar respuestas a la demanda de ingreso de los estudiantes que hoy están en el último nivel del secundario y que todavía no se sabe muy a ciencia cierta cómo se va a producir la terminación de ese ciclo, marzo, abril, no sé, dependiendo las jurisdicciones, las instituciones y demás. También paralelamente, y creo que esto es muy importante, hemos tratado de desarrollar un programa de acompañamiento para el primer año, que se llama PINES, que está orientado a justamente hacer un acompañamiento de los estudiantes a través de los estudiantes que ingresan, a través de estudiantes avanzados de las distintas carreras de la facultad, que están monitoreados y coordinados por docentes, para que realicen un acompañamiento sobre las características del sistema del sistema universitario, para prepararlos para cómo organizarse para el estudio, para las evaluaciones, entre otras cuestiones que tienen que ver con este proceso complejo a veces de adaptación al ingreso universitario. Bueno, dejo por acá, creo que es muy importante este evento, por eso felicito a la FUC por la iniciativa, a Brenda por plantear esta agenda que es sumamente importante instalarla para debatir, para analizar la problemática educativa y para tomar medidas antes de que la crisis realmente se transforme, como se señaló recién, en una catástrofe. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, John, Marcelo, Brenda, por sus aportes tan ricos y tan lúcidos, ¿no?, en cada uno de los aspectos que han abordado con tantos datos, y sin lugar a duda eso denota el trabajo que vienen haciendo, cada uno desde el rol que le toca, en pos de fortalecer la educación. Ahora le damos la palabra, en primer lugar, abriendo el orden de la palabra, a Ezequiel Oscares, que él es miembro del Centro de Estudiantes del Colegio de Unipem de Río Segundo, que nos puede comentar un poco cuál es la situación en primera persona que están viviendo los estudiantes secundarios en este contexto tan complejo. Luego le vamos a dar la palabra a Romina Auce, que es secretaria académica de la Federación Universitaria de Córdoba. Ezequiel, te escuchamos. Vale. No, pasa que justo estaba haciendo el camión de la basura. Creo que ¿Se escucha bien? Ah, dale, bien. Bueno, yo por ahí quería más comentar cómo fue todo el proceso de que inició la cuarentena, nuestra experiencia como colegio. En una primera instancia se acercaron los libros que son los libros a aprender, los cuales como que salvaron a aquellos chicos que no tenían acceso a internet. Se les brindaron estos libros, los cuales, bueno, después los profes viéndolos se dieron cuenta que tenían un material muy básico, por lo cual recurrieron a brindar lo que son fotocopias, que se le dábamos a los chicos que no tenían acceso a internet. Iban al colegio y bueno, y le dábamos esas fotocopias. Por ahí yo lo que me puedo dar cuenta es que en esto de que el profe te mande por el email la actividad,
genera muchas dudas y preguntas, ya que tenemos temas que son nuevos, y bueno, y con los grupos de WhatsApp o realizando Meet o Zoom nos podemos sacar esa duda. Entonces nace mi duda, mi preocupación a aquellos chicos que se le envían por papel y que no pueden consultar al profesor sobre cómo hacer la actividad, sobre de qué se trata, sobre qué investigar, cosas que por ahí nosotros, mirando del punto de vista que tenemos acceso a Internet, a WhatsApp, a realizar Meet, se la podamos consultar. Entonces yo creo que hay una deuda muy grande y el gobierno nacional se tendría que haber preocupado un poco más de ver la posibilidad de que chicos que hoy día no tienen acceso a Internet, poder hacérselos acercarse de un plan de la universidad que es brindarle chips de conectividad a los chicos que no tienen acceso. Yo creo que se podría haber limitado a nivel nacional, ya que es mucho más complejo. Son mucho más los chicos que se les tendría que haber brindado este chip, pero creo que es muy necesario en este contexto que exista la conectividad. Yo me puedo dar cuenta que somos un colegio muy grande, 900 alumnos, por lo cual presentamos desde todas las clases sociales, podemos decir. Entonces, yo creo que a estos chicos que se les brinda el material por papel y no tienen acceso a Internet, la están pasando un poco mal, aunque sabemos que hay un equipo de gente en la escuela que los trata de acompañar, que les trata de explicar, pero al no tener ese contacto todo el tiempo que se da en la escuela, no se puede dar en este contexto. Y después, bueno, felicitar también porque están pensando sobre el ingreso de los chicos del año que viene, algo que los preocupa mucho a los próximos ingresantes, de que se presentan muchas dudas, muchas preguntas que son buenas de que la universidad responda a esto. Así que muchas gracias por escuchar. Y a vos, Rochi, también. Muchas gracias, Ese. No sé si Brenda, John, Marcelo, alguno quiere hacer un aporte en relación a lo que dijo Ezequiel. Sí. Ahí le quería comentar a Ezequiel que va a haber una muestra de carreras virtuales este año en la universidad. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la universidad está preparando toda esa estrategia de llegar con, digamos, serían con stand virtuales de cada una de las facultades de las carreras, con orientación vocacional, con digamos, con todo un acompañamiento de qué consisten las carreras, cuál es el perfil profesional. Digo, les va a ayudar a la orientación vocacional y los va a poder conectar a través de ese evento, se van a poder conectar con cada una de las facultades y o carreras para poder empezar a interactuar, lamentablemente en forma virtual, pero creo que sí es un avance. Que creo que es un aporte en este momento que de otra manera no iban a poder hacerlo, siempre lo hicimos presencial, pero la verdad que estamos entusiasmados porque creemos que va a haber mucha más cantidad de personas que van a poder acceder a eso. De hecho, el material va a quedar colgado, o sea que las escuelas también, se está hablando, tengo entendido desde la SAE, para que las escuelas puedan replicar después esta información o generar como puntos para que los estudiantes puedan acceder al mismo, en el caso que no tengan conectividad propia, ¿no? Así que me pareció importante poder transmitirlo para que tanto Ezequiel como otros chicos que hoy están en esa situación, bueno, que sepan que la universidad, a pesar de toda esta situación, sigue tratando de llevar algo de normalidad dentro de esta situación y que creemos que es importante que la puedan aprovechar. Yo, Rachi, si te parece un comentario, primero agradecerle la reflexión, que creo que es súper importante, y decirle que además coincido, digamos, obviamente con la preocupación en torno a lo que implica el puente entre el último año de la escuela secundaria y la tarea de la universidad, pero volviendo un paso atrás, también la importancia que tuvieron los cuadernillos que repartió Nación, ¿no? Indudablemente una inversión relevante, pero que tuvo quizás ese problema de no tener en cuenta las particularidades de cada provincia. Muchos ministerios reclamaban que quizás si esos mismos recursos se les hubieran dado
a las provincias, podrían haberse pensado contenidos más apropiados para los contextos de esas instituciones y de esos chicos. No obstante, indudablemente que fue un aporte importantísimo y donde lamentablemente, justamente por esto que decía al comienzo, de que la educación no fue declarada como esencial, implicó que en algunos lugares se repartieron esos cuadernillos a través de los supermercados. Imagínense qué mayor de jerarquización del rol de la escuela, que quitarle incluso el derecho a articular para entregar estos contenidos pedagógicos. Quizás en las ciudades más grandes, digamos, o en alguna del interior del país donde se recurrió a esta herramienta, indudablemente que eso no fue bueno. Y segundo, decirles algo que lo vengo pensando, con Rochi lo vengo hablando, que creo que ustedes tienen un enorme desafío, digamos. Tienen una tarea de representación institucional de sus compañeros a través de los centros de estudiantes, ya sea de las universidades o de sus escuelas, y tienen que convertirse en voceros de las cosas que están pasando, de lo que se hizo bien, de lo que falta, de lo que necesitan. Tienen que ser ustedes los que realmente fuercen de alguna manera el estado de situación, este statu quo, de que nos parece que como arrancamos en marzo es de la misma manera que tenemos que terminar el año y que tenemos que empezar el que viene, y empiece a ponerse la voz de ustedes en el centro de la escena. ¿Por qué? Bueno, porque está claro que, y alguien lo preguntaba recién en el chat, que los gremios docentes hicieron su parte. Su parte, lamentablemente, a mi juicio, no defendiendo la situación crítica en la que están los docentes, donde están agobiados, donde necesitan que se los acompañe en la construcción de los contenidos, que se les entregue equipamiento, que se discuta la cuestión salarial en un contexto de alta inflación y de congelamiento de salarios, sino que los gremios lo que están haciendo es justamente pactando la paralización de las escuelas. Entonces, creo que lo que hace falta es poner en la escena la otra parte, la parte más importante, y que es la que representan ustedes. Así que agradecerle por la pregunta, pero sobre todo por la tarea que están llevando adelante, que me parece que es de lo más importante. Por último, pasar un chivo. Nosotros empezamos a juntar firmas en Change para tratar de darle volumen al pedido de la declaración de emergencia educativa, de modo que si quisieran, digamos, a quienes les interese, ahora vamos a compartir ahí en el chat, Dani o alguno de los chicos y chicas de mi equipo para que puedan verlo, el proyecto de ley, el alcance que tiene y la junta de firmas para tratar de que finalmente este tema sea uno de las cuestiones centrales que se discutan en nuestro país. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Romina Auce, que ella es la secretaria académica de la Federación Universitaria de Córdoba. Romy, si anda por ahí. Sí, acá estoy, justo activando el micrófono. Buenas tardes. Bueno, se me ocurrieron varias cosas por preguntar, porque es re valioso el aporte que están haciendo los decanos. La verdad que tener un panorama y un pantallazo de lo que puede llegar a ser el 2021, y ver que ya se estén organizando para el próximo año es muy interesante. Se me ocurre primero empezar por qué piensan, digamos, o cómo ven que puede afectar en la permanencia de estudio a los chicos que se han visto afectados, que no han tenido clase en el primer cuatrimestre, sobre todo. Yo hablo sobre todo por la Facultad de Derecho, que ha sido bastante desorganizado en esa cuestión. Muchos chicos, sobre todo por los ingresantes, que por ahí es mucho más complicado adaptarse al nuevo sistema y demás, que no hayan tenido clases, cómo ven que puede afectar eso en ellos. Y después, respecto de la virtualidad, si por ahí quizás la pandemia vino un poco también a sentar las bases de la nueva era de estudio, quizás, si se quiere,
con respecto a la virtualidad, si hay cosas que vinieron para quedarse o simplemente, bueno, ha sido una solución pronta como para poder salvar el año lectivo, o bueno, si el año que viene o quizás en un futuro hay cuestiones virtuales que van a seguir quedando en eso. Y por último, preguntar, ya que después de la post-pandemia, saben que uno habla sin fecha, porque no hay nada cierto, pero respecto del presupuesto universitario, ¿cómo ven esa situación? Ya que de por sí la cuestión educativa está muy afectada por la crisis económica. Del otro lado, ¿cómo se vive esa situación? No sé, John, si querés arranco yo después, como Bueno, quieras. Dale, John, dale. No, básicamente, digamos, sobre cómo afectó la virtualidad el proceso de deserción. Bueno, en el caso nuestro estamos tratando de hacer algunos estudios para analizarlo más detenidamente. Como señalé en la exposición inicial, los datos que tenemos hasta ahora no estarían indicando que en términos de la actuación de los estudiantes, la cantidad de estudiantes que rindieron las evaluaciones, incluso los que después se volvieron a participar del sistema de redictado del ciclo, de las materias del ciclo de nivelación, estamos trabajando con una población estudiantil similar a la que teníamos en condiciones normales. O sea que no estaría, me parece a priori, por lo menos con los datos que tenemos, marcándose una deserción al menos más aguda que la que habitualmente, digamos, se afronta, porque como señalé, los procesos de deserción se dan en los primeros 2 años mayormente. Creo que indudablemente sí hay que poner mucho empeño, como señalé también, en el apoyo al ingreso, porque indudablemente el salto del nivel secundario a la universidad ya de por sí es bastante complejo para un buen número de estudiantes, y en un marco de virtualidad con la falta de conexión, de intercambio, de vivencias compartidas, que tiene mucha riqueza en el ámbito universitario. Sin esa vivencia, yo pienso a priori que a los estudiantes que ingresaron este año les debe haber costado más que a los estudiantes que ingresaron en años anteriores, porque indudablemente es mucho más, todo lo virtual es mucho menos tangible, indudablemente, para las experiencias que los estudiantes viven en las etapas iniciales de la universidad. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para generar sistemas de apoyo, de acompañamiento, es insuficiente tal vez para mejorar la contención. Y creo que tenemos que trabajar mucho en ideas para ese fin, para el próximo ingreso 2021. Respecto a si la virtualidad llegó para quedarse, bueno, indudablemente estas experiencias van a dejar cosas positivas y probablemente arraigadas. Yo siempre digo, no sé si la enseñanza, no estoy en condiciones de decir que la enseñanza virtual, lo que hemos ofrecido este año, por ejemplo, en nuestra facultad, es mejor que lo anterior. No estoy en condiciones de decir eso, sobre todo porque tuvimos que implementarlo muy rápidamente. Ahora, lo que estoy seguro es que cuando volvamos a una normalidad que nos recupere la presencialidad, la propuesta va a ser mucho mejor, porque todo lo que trabajamos, los cuerpos docentes en el desarrollo de contenidos para las plataformas y demás, constituyen un soporte muy interesante para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Imagínense un estudiante que cursa una materia, la regulariza y después tiene que rendirla dentro de un año y medio. El hecho de tener la posibilidad de acceder a los contenidos de una plataforma donde están las clases que dictó el profesor y demás, indudablemente constituyen un salto cualitativo. O sea, creo que la propuesta que va a quedar combinando presencialidad con todo lo producido en la virtualidad posterior a la pandemia va a ser mucho mejor que lo que teníamos antes, de eso no tengo duda. Pero como dijo Marcelo también, esto es una situación de emergencia. Las carreras, casi todas las carreras de la universidad están aprobadas bajo un régimen presencial.
de modo tal que esto no implica que no pensemos para adelante generar ofertas de carreras a distancia, pero eso tiene que reunir otros requisitos, otros estándares, otros diseños diferentes al esquema de carreras que hoy tenemos, mayormente en el grado universitario, que son presenciales. Respecto del presupuesto, Marcelo, que es responsable del área de gestión institucional de la universidad, puede dar un pantallazo mucho más, además de apuntar sobre los otros temas. Bueno, gracias, John. Pero vos sabés mucho de presupuesto, así que... vamos con el tema de la virtualidad. Digamos, coincido con John, y digamos, lo que nos ha tocado en este año fue una situación de emergencia excepcional, y en ese marco de que analizar todas las cuestiones, ¿no? Lo que sí creo, y no tengo dudas, es de que el esfuerzo puesto a disposición, pensando en que el estudiante no pierde el año, fue, digamos, colosal, fue espectacular. La verdad que yo creo que no hay decano o decana que no sienta un orgullo por cómo sus docentes realmente han puesto todo su empeño y su esfuerzo en que por más que uno tome una decisión, digamos, hay que llevarla a la práctica, ¿no? Y allí es donde creo que nuestros docentes, nuestros no docentes, han hecho un trabajo realmente importantísimo en un tiempo realmente escueto, pero donde se mostró esa voluntad y esa concepción de que teníamos que ponernos a hacer lo que, bueno, en su momento Yuri lo hablamos y nos pusimos inmediatamente a trabajar. Algunas facultades, como decía John, veníamos haciendo un trabajo, veníamos ya creado un campus virtual desde hacía más de un año, por ejemplo, en nuestra facultad, y veníamos con una estrategia de modernización, porque nosotros, en carreras que son tan presenciales y que además están aprobadas como presenciales, tenemos una posibilidad de que hasta un 50% de las mismas puedan ser virtuales, y que como son tan profesionales muchas de las carreras universitarias, la parte teórica, nosotros al menos habíamos decidido en nuestra facultad que debíamos virar hacia la parte virtual para dejar ese tiempo y oportunidad para que el estudiante pueda, por un lado, reducir su forma de llegar a la universidad, porque si lo puede tener virtual no hace falta ir a la universidad. Estamos hablando de uso de tiempo, de chicos que trabajan, de chicos que tienen problemas económicos, y entonces dejar las idas a la universidad, que no son pocas en el caso de nuestras carreras, son muchas las horas prácticas, pero que básicamente fuera con los conocimientos teóricos adquiridos. Otra cuestión que veíamos por qué queríamos modernizar era porque el estudiante no usaba esa posibilidad de los teóricos, era muy bajo el porcentaje de estudiantes que acudían a los teóricos, y que hoy vemos en materias que ya lo veníamos haciendo, y hoy se vio mucho más, pasamos del 20% al 85% de estudiantes que toman los temas teóricos y que además les quedan para poder ser consultados cuando lo necesiten. O sea que desde ese punto de vista, desde lo pedagógico educativo, creo que es un aporte importantísimo. Como vos preguntabas, Romina, creo que esas cosas sí vinieron para quedarse, pensando en eso, ¿no? En cómo mejorar, y obviamente tendremos que mejorar porque por el tiempo se ha hecho lo que muchas veces se pudo. Creo que de todas maneras se ha hecho un muy buen trabajo, pero que hay mucho por mejorar en cuanto a la pedagogía. No es lo mismo concebir la educación presencial que la virtual, y por lo tanto las herramientas son diferentes, las formas deben ser diferentes, y la evaluación, que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que ser diferente y tiene que ser efectiva, ¿no? Eso está estudiado en todo el mundo. Creo que lo que ha permitido la pandemia es acelerar un proceso que nos iba a llevar mucho tiempo, y que creo que lo importante en esto es que se le perdió el miedo. Creo que muchos, por no decir casi la totalidad de nuestros docentes, le han perdido el miedo a tomar un examen virtual, el miedo a dar una clase grabada, y se le empezó a ver, ahora que se le perdió el miedo, cuáles son las virtudes, las oportunidades, cómo podemos mejorar. Ya conocemos cómo funciona, y la verdad que creo que es una herramienta potentísima para universalizar la educación, que es lo que en el fondo creo que también hay que pensar. Ahora, ¿esto lo podemos hacer en todas las carreras? No. ¿Esto es porque un decano es mejor que otro? No. Digamos, son facultades, son carreras diferentes, y obviamente las más profesionales, las medicinas, la odontología, por más que los decanos o decanas quieran, es muy difícil poder con la virtualidad acompañar un proceso educativo de la magnitud que se requiere para un profesional de ese calibre, ¿no?
pero sí creo que vinieron para quedarse. Esto del uso del tiempo, podemos reducir los tiempos, podemos facilitar a las personas tener acceso a esa educación. Todos los teóricos, los horarios de consulta, creo que eso los docentes se han dado cuenta también, y los estudiantes también, que ya casi no lo usaban, que hoy donde te toque, donde te agarres, ya sea docente o seas estudiante, podés ingresar y aprovechar un horario de consulta que antes, por no poder ir a la facultad, porque estoy trabajando, porque estaba estudiando y no podía perder 3 horas hasta ir a la facultad y volver, tal vez ingreso en ese horario, lo puedo tomar a la consulta, veo cómo viene la consulta y puedo salir, volver a entrar o directamente, irme y no volver a entrar. Pero digo, esa oportunidad creo que es muy importante para acompañar el proceso que no termina en una clase, en un aula, ya sea presencial o virtual. Luego el tema de la contención, bueno, venimos trabajando en nuestras facultades, por suerte, tenemos sistemas de tutorías, tenemos sistemas de acompañamiento, tenemos gabinetes que ha profundizado su trabajo en esta etapa de contención, digamos, porque obviamente un estudiante que ingresaba, con todo lo que ello significa, coincido con John, hemos tenido que profundizar ese contacto a través de los tutores pares que tenemos con estudiantes, o cada facultad tiene un programa, pero todos tienen el mismo objetivo, que es el de acompañar, y ya veníamos reduciendo muchísimo la deserción, y la verdad que no hemos tenido datos, diferencias significativas, e incluso ha permitido de que muchos chicos hayan cursado este año que pensaban no cursar por una cuestión económica, porque tenían que trabajar, porque estaban pasándola mal, y que sí han decidido cursar porque era virtual. Entonces, puede haber, hay que hacer un análisis, como decía John, bastante fino para ver exactamente los números. Estamos realmente tratando de pensar en lo que se viene, si bien los números sí son importantes, y no digo que no los... En términos generales, la cantidad de cursantes, la cantidad libre, la cantidad regulares, en nuestras facultades ha sido incluso un poquito mejor, pero yo no sé si decir que significativamente fue mucho mejor que el presencial. Lo que sí creo que hemos cumplido, al menos eso sentimos, cumplido el objetivo, porque también hemos hecho encuestas de estudiantes. Bueno, el estudiante nos dice que sí ha podido resolver las cuestiones educativas, sí ha podido avanzar, y me parece que esa información del propio estudiante que nos diga cuáles han sido sus problemáticas, cuáles han sido, las cosas a mejorar y cuáles han sido las cosas que ellos rescatan, creo que eso que el estudiante, que es el que tiene que al final rendir y ver si tenía o no los elementos y la atención necesaria, bueno, nos ha dado, la verdad, una alegría a fin de cuatrimestre, diciéndonos que estaban muy orgullosos del esfuerzo docente y de que se habían sentido contenidos. Así que eso en cuanto a lo que es la retención, bueno, la contención, como te decía, con estos programas que los vamos a tener que seguir profundizando, que es un poco lo que yo les conté, que ya hemos hecho con el tema del ingreso, adelantar esa posibilidad de que los estudiantes puedan tomar los contenidos, se puedan ir preparando, puedan ir rindiendo, y cuando estén dadas las condiciones legales puedan hacer la inscripción. Esto va a funcionar con preinscripción, pero que a su vez pretende trabajar con tutores pares, que son estudiantes avanzados, que van a estar acompañándolos, que van a estar siguiéndolos. Es el primer gran contacto que alienta a un estudiante que todavía no sabe si va a poder terminar el secundario, si va a poder hacer su viaje a Bariloche o, no sé, de fin de curso, y que encima se le ha anexado esto de que no sabe cuándo va a terminar su secundario, ni sabe cómo va a empezar la universidad. Hay que tratar de reducir eso y acompañarlo, desde la SAE, de la universidad, desde los programas que hay de contención, pero desde cada facultad creo que tenemos que profundizar esos programas de tutores pares para poder contener, acompañar y hacer sobre todo posible que este chico o esta chica en el futuro pueda tener la posibilidad de un acceso y no sea un fracaso el año que viene, cuando en marzo le digan terminaste el secundario y salga en abril a ver qué va a hacer de su vida. Me parece que nosotros tenemos que, ahí como decía Brenda, creo que ustedes los jóvenes juegan un rol fundamental en eso, en tratar de poner en vidriera este tema y en tratar de ver cómo se resuelve para que estos jóvenes no tengan ya un fracaso, una pérdida de un año y que vuelvan a perder un año el año que viene, que sería terrorífico si terminan en abril, les digo, los colegios, porque yo no sé cómo vamos a hacer las universidades para recuperar ese año, es muy difícil realmente, o sea que vamos a seguir luchando por eso.
En cuanto a presupuesto, para que tengan una idea, no me quiero extender más, pero el presupuesto que estamos funcionando es el presupuesto reconducido del año 2019. Imagínense la inflación que hubo entre el 19, que fue, porque el del 19 se aprobó a fines del 18, para que ustedes dimensionen, la inflación que hubo en el 19, la que tenemos en el 20, y con ese dinero es el que se viene funcionando, que incluso tenía retrasos en las remisiones de partida. Ahora hubo una presentación de adecuación por el tema de unas paritarias, en realidad de sueldos, de docentes y no docentes, y algunos ajustes que gracias a nuestros diputados, bueno, Brenda tenía un rol fundamental en eso, se iba a sacar, por ejemplo, una planilla donde se decía cuánto se le distribuye a cada universidad. Por primera vez en la historia de las universidades iba a salir un monto a merced de jefatura de gabinete que iba a distribuir después de acá a fin de año y lo que queda de principio del año que viene. Imagínense ustedes la preocupación que nos generó, pero la verdad que los diputados y diputadas actuaron rapidísimo, plantearon el tema y lograron el objetivo que se incluye esa planilla que dice cuánto nos toca, y bueno, y ahí vino una recomposición que es de un 35%, pero que, vuelvo a repetir, tiene que ver con salarios básicamente, docentes y no docentes, y obviamente algunos remanentes que nosotros usamos para el tema de las antigüedades de los docentes, que también debo decirles no sale ninguna jubilación, hace de marzo que no sale ninguna jubilación, y que eso también nos tiene bastante preocupados, ni siquiera actualizaciones para los jubilados o jubiladas que están reclamando su actualización de haber. Ese es el contexto con el cual estamos, se armó uno, la verdad que no sigue la inflación, eso debo decirlo, pero bueno, en este contexto los rectores han entendido que es uno de los principales presupuestos nacionales, es el de las universidades, y la verdad que bueno, hoy nos estamos conformando con que se sostenga el presupuesto 2019 con la actualización del 20 y lo que se prevé el 21, y que si ese presupuesto saliera aprobado, obviamente estaríamos, en principio digo, porque no sabemos cuál va a ser la inflación, pero estaríamos en principio con cierta tranquilidad para al menos el 21, siempre y cuando después esos fondos sean remitidos, ¿no?, a la universidad. Porque una cosa es aprobar el presupuesto y otra cosa es la remisión de fondos que vienen cuando el Estado tiene los recursos para hacerlo, y como todos sabemos, los recursos aparentemente son escasos. Bueno, yo si me permití unos bocaditos muy cortitos, se me va por ahí la señal hablando de conectividad, se me corta. Quiero decirle que coincido 100% con las reflexiones de Marcelo y de John. Yo creo que la virtualidad aceleró un proceso que ya estaba en marcha y que a las universidades les va a pasar algo fuerte, digamos, de alguna manera. Primero que les permitió a la universidad pública salir a construir rápidamente, a quienes no tenían, digamos, tantas virtuales, meterse en un mundo que parecía ser patrimonio de las universidades privadas, ¿no? En muchos lugares donde todavía había experiencias muy incipientes, tuvieron que acelerar muchísimo para poder continuar con el dictado de clases. Y eso va a representar indudablemente uno de los saldos positivos de la pandemia sobre todo sobre la universidad pública. Ahora bien, yo creo que, obviamente, imaginemos estos chicos y chicas que los vinieron a buscar o que se tomaron un colectivo que logramos conseguir y se fueron de nuevo a su casa y siguieron conectados, ¿no? Y siguieron usando a través de las clases virtuales. Si las carreras que no tienen formatos semipresenciales o a distancia, como por ejemplo la que yo estudié de Derecho, no se adaptan a que una vez vuelta o recuperada una suerte de normalidad, ofrecen un esquema intermedio, indudablemente me parece van a perder una parte de la matrícula, que posiblemente termine migrando a quienes reconozcan esos trayectos formativos, otras universidades, y les permitan seguir con la carrera desde otros lados. De modo que creo que es una oportunidad, un crecimiento, pero también un riesgo si la misma universidad pública no es capaz de entender que este es un proceso que va hacia adelante.
integración de la virtualidad con un modo, en algunas carreras único, en otros casos como de acompañamiento al proceso de aprendizaje. Bien hacía Marcelo la distinción en que no es lo mismo, digamos, aprender a operar un cuerpo humano a que aprender a código civil y comercial, ¿no? No es lo mismo. Hay cosas, una carrera como Derecho que donde el 100% tiene mucho que ver, digamos, con lo teórico, creo que hay un punto de inflexión. Segundo, ¿qué pasó en relación a qué pasó en torno a la discusión en el Congreso sobre el resto del sistema? Bueno, fíjense, la primera ley que tratamos, no sé, por abril creo, que fue la modificación de la Ley de Educación Nacional, la virtualidad y permitirla para toda nuestra ley, no admitía que para los menores de 18 años se utilizara la modalidad virtual. En una discusión con los gremios, digamos, y con algunos de sus representantes en el Congreso, terminó quedando una redacción que dice algo así como que solamente en caso de catástrofe, de terremoto, de pandemias, etcétera, se puede recurrir a la virtualidad. Y hoy son los mismos ministros los que vienen pidiendo que ideemos una manera para que pueda convivir la presencialidad con la virtualidad. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, dicen, superamos las cuestiones de conectividad y ponemos dispositivos tecnológicos y datos. Dicen, el año que viene, gran parte de los contenidos nosotros vamos a poder ir reforzándonos con acompañamiento virtual, con clase de apoyo, etc. Las horas libres de la escuela secundaria pueden convertirse en horas también aprovechadas de alguna manera con contenidos. Entonces, digo, va a haber una tensión en la búsqueda de una convivencia de los dos sistemas que creo que es indudable. Respecto al presupuesto, lo dijo Marcelo, en el Congreso discutimos ya atrás una ampliación de lo que fue ese presupuesto reconducido del año 2019, que por supuesto fue una buena noticia porque implica algunos recursos más, pero no los suficientes ni los que necesita la universidad para funcionar. Por otro lado, un mensajito que pusieron ahí por privado, diciendo que hay que escuchar a los docentes más allá de los gremios. Yo coincido con eso. Creo que lo que viene llegando, el diálogo que hemos podido tener con muchos de ellos, hay un sentido de que no se está escuchando tampoco la voz de ellos en la toma de decisiones, ¿no? Se hablaba de docentes desgastados, agobiados, cansados, y la sensación, digamos, de que los puntos que defiende hoy los gremios no tienen que ver con el sentido mayoritario de muchos de ellos. Y a la vez también, digo, estos programas que estamos pensando tienen que ver con la designación de actores que hagan un acompañamiento psicopedagógico con la tarea que llevan adelante las docentes, porque indudablemente que se requiere de un trabajo interdisciplinario para la crisis que va a sufrir sobre todo la escuela media. Y sumo a una pregunta que también hicieron ahí por chat, que tiene que ver, que nosotros lo contemplamos en el proyecto, con un aspecto más que es la detección de los casos de violencia intrafamiliar y de situaciones de abuso que muchas veces es la escuela la que lo detecta. Lamentablemente es allí donde se advierten los indicadores de violencia y de abuso, y es la escuela la que llama a CENAFO, a los organismos de defensa de niños, niñas y adolescentes. Y ese rol ausente también representa un problema y va a representar una mochila enorme en manos de las docentes el día que se recupere la presencialidad, una presencialidad progresiva. Por último, quiero decir que tenemos que dejar de mirar o pensar en soluciones de blanco-negro. No es o apertura de todas las escuelas o cierre de todas las escuelas, posiblemente como han hecho en muchos lugares del mundo. Primero, aperturas parciales para quienes más lo necesitan, como por ejemplo Quilío, Ciudad de Buenos Aires. Aperturas, digamos, con posibilidades de replanteo, de seguimiento y de cierre cuando falla, pero fundamentalmente reconocer que si es esencial tenemos que ir intentando
ver, como han hecho un montón de actividades hoy que se desarrollan en nuestro país, con protocolos sanitarios en modo que puedan empezar a funcionar. Y sobre todo, con la conciencia de que los daños que se produzcan en los procesos de aprendizaje de los chicos difícilmente puedan luego ser recuperados si no hay una visión clara, estratégica, con el acompañamiento de los recursos para poder hacerlo. Bueno, para continuar, le vamos a dar la palabra a Bras Lerda y luego a Zulma Gangoso, que le vamos a pedir, por favor, si pueden hablar uno después del otro, y breves y concisos, porque a las 18 horas los disertantes tienen otras actividades, así vamos cerrando. Y sumo a esto, hay muchos chicos, y también en el formulario, tanto por el tema de los ingresos, las inscripciones, los materiales y demás, Rocío les compartió las redes en el chat para que puedan ir formándose y para que puedan escribirnos con las distintas consultas más puntuales que tengan. Bras, te habilitamos la palabra y luego Zulma. Bueno, buenas tardes. Yo más que todo quería dar, digamos, una experiencia, porque me ha tocado estar desde educación privada en el nivel secundario y a nivel, y al nivel también me ha tocado estar también en educación pública. Y pasa que he visto gran parte también el deterioro que tiene mucho también la decadencia que tiene la educación en sí, porque es una diferencia abismal. Y otra también que en estructura. Me ha tocado que como trabajo práctico de educación física, tener que destapar un desagüe, por ejemplo. Teníamos también, me acuerdo que había un plan, por ejemplo, que era de tutorías, que eran clases particulares gratis para los chicos, que más que todo por la situación que tenían económica alguno de necesitar un apoyo extra, no lo tenían, y de un momento a otro lo sacaron. Aparecieron a último momento a la hora de uno tener que rendir, digamos, fin de año. Y yo creo que ese recurso para el año que viene, digamos, cuando vuelva toda la clase a la normalidad, yo creo que podría ser una forma de que se lo pueda implementar. No sé si Brenda debe saber algo de ese proyecto o no, pero yo creo que en su momento fue una buena herramienta y yo creo que sería una gran parte para implementarlo, porque hoy por hoy, como he escuchado que varias academias preparan gente o enseñan y tienen un costo muy alto, y me acuerdo que estaba ese programa y lo han sacado. Y con respecto al tema universidad, además que los profesores en sí, he visto, bueno, buen punto, digamos, o la gran parte he visto bueno sobre la virtualidad, pero en general, la mayoría de los profesores están de acuerdo en sí, digamos, en la virtualidad o no, nada más que eso. Bueno, Zulma, ¿estás por ahí? Sí, no sé si alguien tiene que contestar. Decía muy brevemente, no sé si se me escucha. Bueno, el programa, nosotros en la Universidad de Córdoba tenemos el programa Nexos, que vincula a la Universidad de Córdoba con todas las escuelas públicas de la provincia de Córdoba. El año pasado nosotros acompañamos estudiantes de escuela secundaria que ingresaron este año a la universidad, fueron 600 estudiantes, tenemos un tutor dentro de cada facultad que se ha vinculado de acuerdo a lo que la facultad quiso y dijo, en algunos casos lo vinculó con unas tutorías, en otros con otros, lo que nos ha permitido sostener a el 95% de los 600 ingresantes nexos que habíamos tenido. O sea, son estudiantes que vienen de escuelas públicas de Córdoba Capital. Esto es un acuerdo que firmó el doctor Yuri con el ministro de Educación y la decisión política fue atender particularmente a estos sectores que son los sectores más vulnerados. Nosotros este año otra vez se nos ha renovado la confianza y vamos a tener, ya nos ha sido acordado la posibilidad de ingresar a las aulas en la misma manera en que ingresa la escuela, o sea, vamos a llegar a 9.000 estudiantes de escuelas públicas a través de los canales que el ministerio nos va a marcar, que será en algunos casos el aula web, en otros casos vamos a llegar por WhatsApp y en otros casos vamos a llegar con material escrito. Trabajamos juntos con la SAE en la organización de la muestra virtual, trabajamos también con la SAE para organizar visitas guiadas y nosotros fundamentalmente
que tiene que ver con los contenidos. Acompañamos al estudiante en este tránsito, que es mucho más que un problema de contenido. Es un problema de sentirse solo, el problema de cómo moverse dentro de la facultad. La atención que nos da este 2021 es tener conciencia de que vamos a recibir ingresantes que prácticamente no estuvieron nunca en la escuela en sexto año. Eso, lejos de inmovilizarnos, lo cual coincido plenamente con los planteos de los decanos, y mucho más fuerte a ver cómo le damos respuesta atendiendo a la situación real. O sea, son estudiantes que no han estado en la escuela, el programa Nexos va a movilizar la mayor cantidad de recursos que sea necesario, nos vamos a poner otra vez más de acuerdo con todas las facultades, tenemos muy buen acceso a las políticas de la educación secundaria en Córdoba, que como ustedes han dicho, todos los que me antecedieron, esta pandemia cruelmente nos ha mostrado las desigualdades que tenemos también en la provincia de Córdoba. Entonces, nosotros tenemos las redes sociales, ponemos esto a disposición de todos los estudiantados, en contacto con la FUC, trabajar más juntos y poner a disposición de los estudiantes de escuelas públicas para esta universidad pública. Muchas gracias. Gracias, Zulma, por las palabras. Le vamos a dar brevemente Marcelo, John y Brenda puedan hacer un cierre, me pueden decir unas palabras de cierre. Aquí me queda un minuto, decir que mañana empieza un ciclo de charlas y debates acerca de la articulación en este año tan difícil, en donde los invitamos a participar por YouTube. Va a estar Paulo Falcón, Mónica Marquina, va a estar Leandro Dioniso trabajando con nosotros, directores de escuelas públicas. Los invitamos si quieren participar de mañana, un ciclo todos los jueves por el canal YouTube. Yo si puedo, bueno, recoger las dos intervenciones y de paso felicitar a Suma y a la universidad por el trabajo que hacen a través del programa Nexos, que es sumamente valioso y que creo que es un poco el camino, ¿no? Si esa tarea ya era difícil porque ya había chicos que quedaban fuera, no solo de las posibilidades de acceder a la universidad, sino siquiera se representaban en su imaginación la posibilidad de estudiar una carrera. Bueno, indudablemente el año que viene y el que sigue seguramente un desafío fenomenal. Recién decía Zulma, imagínense esos chicos que no van a haber tenido en su último año prácticamente ni un día de clases, ¿no? O poquitos días, ¿no? Yo todavía me acuerdo y lo cuento siempre, que en mi último año de escuela secundaria una epidemia de tos convulsa nos hizo perder el acto de cierre de entrega de los diplomas. Y me acuerdo, y mis compañeros también, hasta el día de hoy. Imagínense lo que puede llegar a representar perderse prácticamente el último año de las clases. Entonces ahí va a haber que elaborar un montón y programas como Nexo y otros tantos seguramente serán claves. Segundo, a la reflexión anterior, decir que realmente, digamos, la situación gráfica, eso de llevar adelante la reparación de la escuela como parte de una actividad de educación física, quizás es el ejemplo más claro de cuando hablamos del deterioro de las condiciones de infraestructura. Días atrás, en una conversación, en un Zoom, donde estaba uno de los intendentes del interior de nuestra provincia, nos contaba que la provincia decidió suspender la transferencia que le hacía a los municipios a través de un fondo específico que era para la reparación de escuelas, ¿no? Es decir, el modo en que la provincia repara las escuelas era a través de ese fondo que está suspendido desde el comienzo de año. Entonces, la situación va a ser crítica y es importante empezar a levantar la voz para que se pongan a disposición los recursos y los programas que nos permitan prepararnos, anticiparnos y brindar una mejor respuesta como lo ha hecho la universidad. Bueno, finalmente decirles que ahí dejé mi correo, el Hugo compartió el enlace a la petición de Change y decirles que estamos a disposición para acercarle bueno, todo el trabajo que se viene haciendo, pero también para escuchar aquellas reflexiones, propuestas, ideas que puedan llegar a tener cualquiera de ustedes y que las quieran acercar. Así que un gran abrazo para todos y un enorme agradecimiento de mi parte. Muchísimas gracias, Brenda.
No sé si John o Marcelo quieren hacer un último aporte. Muy brevemente respecto de lo que decía Blas, o preguntaba Blas si los profesores están a favor o no de la virtualidad. Bueno, hay de todo, como en todos los ámbitos. Obviamente hubo resistencias, a veces por convicción, a veces por desconocimiento. En realidad todos en esta etapa tuvimos que aprender haciendo, porque al mismo tiempo que incursionábamos en el uso de estas plataformas, de estas tecnologías, teníamos que dar respuestas, o sea, teníamos que actuar, y así fue como hemos transitado. De modo tal, pero de todas maneras nunca pusimos en tela de juicio que la responsabilidad institucional que le cabía a la universidad y a cada facultad era dar las respuestas, o sea, enseñar, dictar el semestre, tomar los exámenes, más allá de, por supuesto, recoger las opiniones permanentemente de la comunidad universitaria, de docentes, de estudiantes. Esas decisiones se tomaron de manera democrática en los organismos de gobierno, de cogobierno que tiene la universidad, y así debe ser, digamos. Por último, simplemente también, bueno, agradecer a Zulma por toda la información. Efectivamente, el programa Nexo es muy importante, viene siendo muy importante, está claramente en la dirección de esto que señalaba antes, de que es necesario potenciar todos los programas y los sistemas de apoyo en este contexto, más aún, que va desde el secundario a la universidad, mucho más en este contexto de crisis que estamos viviendo. Eso es una necesidad permanente, pero mucho más significativa en este contexto de emergencia. Y por último, también acompañar y comprometernos todos a amplificar, a difundir este proyecto que ha impulsado Brenda, para que todos pongamos un granito de arena en el sentido de instalar esta discusión, este debate, y que tratemos, haciendo fuerza, de que realmente se pueda concretar la declaración de emergencia educativa, para que todos los actores podamos actuar, podamos desarrollar acciones que apuntalen a la escuela pública particularmente, a la educación pública especialmente en este contexto. Muchísimas gracias a la FUC y a todas las personas que participaron hoy, por la verdad muy agradable compartir este espacio y estos intercambios. Muchas gracias. Bueno, no hay mucho más para agregar, pero creo que es importante actividades a las cuales creo que quiero destacar, y fundamentalmente destacar esto que hizo Brenda, ¿no? De presentar una iniciativa. Creo que esto de la realidad discursiva que decía yo también cuando hice la presentación, aquí tiene un correlato diferente, en donde, digamos, hay un proyecto, hay una iniciativa y hay un contundente, digamos, también la Fundación Allen, que debo felicitar por el trabajo realizado, y que derivó en un proyecto concreto que tiene que ver con esto, ¿no? Con un abandono que se ha realizado de todos los jóvenes, que es catastrófico el abandono escolar que se está produciendo, y que tenemos la obligación de defender ese derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, y que el Estado tiene un deber indelegable, que es el de garantizar este derecho universal. Así que los aliento a que, como decía John, que nos comprometamos. Creo que ahí los jóvenes tienen que tener una actitud como la es de un joven, rebelarse contra esto, ¿no? La educación es un problema que por suerte no debería ser ideológico, y que a su vez trasciende a todas las generaciones. Digamos, es un problema del padre, del abuelo, del hijo, como lo decían. Así que tratemos de luchar por la igualdad de oportunidades. Creo que solo con educación podremos pelearle a la desigualdad. Así que felicitaciones a la Franja, a la Federación Universitaria de Córdoba por esta organización. Bueno, para concluir, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Resaltar que en este encuentro estuvimos estudiantes de los distintos niveles, del secundario, de la universidad, de distintas facultades, unidades académicas, también autoridades universitarias junto a Marcelo y a John como decanos. También hubo secretarios de distintas áreas de la universidad y distintos funcionarios que día a día se ponen a
a la espalda luchar por la educación pública, y obviamente a Brenda también, en su rol como diputada nacional por llevar estas causas al Congreso. También ha habido legisladores provinciales que están impulsando estas iniciativas también en la legislatura, así que sumamente rico y muy fructuoso de seguir luchando por más educación pública de calidad en todos los niveles educativos. Así que no sé si Gastón y Eli quieren hacer algunas palabras también de cierre. No, simplemente agradecer a todos los disertantes y a todos los presentes en la charla. También invitarlos a los que son estudiantes universitarios y a los que están interesados en serlo, a que se sumen. Nosotros también en el rol que cumplimos como conciliarios y en los centros estudiantes en los que estamos, tratamos de poder brindar apoyo y acompañamiento a los futuros ingresantes y también a nuestros compañeros en el día a día, así que sería muy fructífero que estos temas también podamos tratarlos, podamos trabajarlos en conjunto, no solamente quienes estamos ocupando en los lugares de representación, sino también que todos puedan sumarse para que sea más fructífero. Nuevamente agradecerles, como decía Rocío, es muy bueno tener la presencia de personas tan variadas de distintos ámbitos, y nada, invitarlos a que sigamos participando de estas charlas y sigamos trabajando el tema. Muchas gracias. Breve, también agradecer al John, a Marcelo por el gran laburo que vienen realizando en sus facultades. Ambas facultades vienen siendo modelo para toda la UNC en materia de digitalización, en materia de garantizar los derechos estudiantiles, y también de poder fortalecer la figura de los docentes en la virtualidad, como se han garantizado los turnos de examen y se han garantizado las clases. También agradecer a Brenda por el gran trabajo que viene haciendo en el Congreso, sabemos lo difícil que se viene llevando a cabo la discusión en el Congreso, felicitar por la iniciativa y felicitar por poner en discusión y poner en prioridad la educación, siempre que tiene que ser de calidad y siempre que tiene que ser pública, como lo pensamos los reformistas. Muchas gracias, Brenda, por tu enorme laburo en el Congreso. Bueno, y con esto vamos cerrando, así que ahí les compartimos un link para poder mantenernos en contacto y mandar toda la información que hemos compartido hoy en el encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, que anden bien. Saludos a todos, un abrazo. Adiós.